Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a retomar un poquito el tema que hicimos en el live pasado con respecto a la conciencia y cómo ampliarla, cómo se mide, cómo se amplía la conciencia y tocar o adentrarnos en algo más corpóreo, más físico, que a su vez está vinculado a la conciencia, ¿sí? Así que vamos a retomar un poquito todo esto del live anterior, porque me parece una excelente manera de aprender a conocernos, porque muchas veces cuando hablamos de temas tan abstractos como puede ser la conciencia, sucede esto, que de repente cómo lo llevo yo a mi día a día, cómo lo percibo, cómo lo aplico, desde dónde, ¿sí? Y si bien en el live pasado sacamos algunos temas, bueno, me parece súper interesante entender que cuando uno habla, por ejemplo, de terapias holísticas, ¿sí? Se refiere justamente a que somos un todo, ¿sí? Somos un todo que implica nuestros cuerpos energéticos, nuestra alma, nuestras percepciones, nuestros diferentes niveles de conciencia y también nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual nuestra alma y nuestra conciencia perciben y experimentan el mundo. Entonces, cuando hablábamos que la conciencia, bueno, tanto la ciencia o digamos la física cuántica o la psicología o la filosofía o diferentes ramas, digamos, de la ciencia y de los diferentes tipos de estudios han intentado abarcar qué es la conciencia y no se consigue, ¿verdad? Una definición exacta de qué es conciencia. Sí coinciden la mayoría, todos, en que la conciencia se percibe, ¿sí? Que la conciencia se amplía a través de la percepción. Entonces poníamos ese ejemplo gráfico que yo tocaba de la montaña, ¿verdad? Que cuando uno percibe o ve una montaña, la montaña va a ser la misma, pero el grado de conciencia del observante va a cuantificar o va a definir esa montaña desde un lugar diferente, desde donde su conciencia le permite observar esa montaña, ¿verdad? Entonces decíamos que tal vez para una persona simplemente era un cúmulo de tierra que se había elevado por un movimiento de placas tectónicas. Otra persona podía percibir que no, que eso era un ecosistema que tenía cualidades propias, que otras personas podían ir y tal vez conectar con ese ecosistema, con la planta, con la vida, resonar. Personas que tal vez podrían hasta ver o sentir la vibración de esa montaña y personas tal vez, ponía el ejemplo de aquí en Capilla del Monte, que tenemos a las Gemelas y a Uritorco, donde debajo de esa zona está la llamada, la denominada ciudad de Erx, motivo por el cual muchas personas podrían percibir también esa vida intraterrena, ¿sí? Entonces tenemos que la montaña es exactamente la misma, pero el grado de conciencia de quien la observa es el que define qué es esa montaña. Mi grado de conciencia me va a dar la posibilidad de percibir el mundo, ¿verdad? Entonces, la conciencia se experimenta, uno debe experimentar a través del cuerpo, sensaciones, vivencias, y esas visiones, esas experiencias, esas sensaciones van a ir modificando mi grado de conciencia, ¿sí? Porque si de repente yo simplemente pensaba que era un montón de tierra apilada y en determinado momento voy y al estar inmerso en ese ecosistema, algo pasa en mí, me siento, veo un zorrito pasar
conecto con una planta, sucede algo que puedo percibir, que puedo oler, que puedo tocar, y eso modifica mi forma de verlo, es porque yo allí, a través de la percepción, estoy ampliando mi conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el ser humano tiene en su cuerpo diferentes formas de percibir a nivel material, como son los sentidos, ¿sí? Dentro de lo que son los sentidos tradicionales, tenemos 5 sentidos que están ligados netamente a nuestra corporalidad. Y cómo eso puede ser, en realidad es el primer canal por el cual yo percibo el mundo. Porque todos los canales energéticos, todos los cuerpos energéticos que tengo, si bien lo van a estar percibiendo y pasan a través de una intuición la información, ¿qué sucede si cuando en este mundo 3D, en este mundo material, en esta encarnación en donde yo estoy hecha cuerpo, tengo que leer el mundo a través de esa materia también? Y mi cuerpo está programado y responde esta maquinaria perfecta que tenemos como cuerpo para poder ayudarme a mí a decodificar el mundo. Cada sentido cumple una función para que yo pueda decodificar el mundo. Y esa manera de decodificar el mundo va indefectiblemente a mi mente. O sea, toda la lectura que hacen mis sentidos va a mi mente y también se une a ese nivel de conciencia, ¿sí? Hablo no de la mente de la racionalidad o el cerebro únicamente, hablo de mente como una concepción más grande de percepción del mundo. Entonces, muchas veces solemos hacer ejercicios meditativos, sesiones, cuestiones energéticas, y a veces nos olvidamos. Yo siempre digo que como seres humanos estamos acostumbrados al show, ¿no? Que cuando alguien canaliza, es hermoso cuando, no sé, se le aparece un ser y le dice algo, o ve algo y se le prende una luz, o le dicen algo, o en un estado de trance escribe y dibuja algo, y todo eso nos encanta. Pero cuando alguien es simplemente intuitivo, y todos tenemos la intuición como forma de canalización, es como que eso no, ¿viste? No, eso no llama la atención. Y lo mismo sucede con nuestros sentidos corpóreos. A veces no entendemos que nuestros sentidos corpóreos son la llave, el puente que tenemos en este primer contacto, en esta materialidad, para percibir el mundo y nutrir los otros cuerpos energéticos y mi conciencia, ¿sí? Entonces es interesante entender que cuidar esos canales, también son canales, es importante. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en donde todo está programado o nos han enseñado qué es sí, qué es no, y estamos tan automatizados en algún punto que hemos bloqueado la real manera de percibir el mundo a través, por ejemplo, de nuestros sentidos. Al tema de la vista lo voy a dejar para el último porque estamos remil saturados y sé que van a entender fácilmente algunos conceptos de la vista, y por eso voy a empezar por sentidos que a veces no le llevamos tanto el apunte. Uno es el olfato, por ejemplo. El olfato es increíble, el poder del olfato, y aunque no lo parezca, también podemos canalizar información a través de nuestro olfato. No hablo únicamente de tener el olfato purificado para poder percibir un aroma de una planta, sino que puedo percibir energías a través del olfato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo enseño la práctica de Originals, una de las condiciones dentro de las sesiones es no usar aromas, y yo siempre bromeo porque yo como aromaterapeuta te digo que no uses aromas en la sesión.
¿A qué voy con esto? En las sesiones de Originals se busca proveer a la persona de la mayor neutralidad posible para que todos sus campos de percepción que se van a agudizar en ese momento puedan estar libres de expresión y de captación de información, ¿sí? Y muchas veces, sin poner ningún aroma ni nada, la gente me dice, ay, ese aromita que pusiste en tal lugar, o me encantó el perfume que pusiste, y yo no estoy poniendo un perfume, ¿sí? Esa captación de un aroma inexistente en el plano material, ¿sí? Es una forma que esa persona tiene de captar energía. Y nuestro cerebro y nuestro ser energético capta esta energía de muchas maneras. Nosotros pensamos que únicamente percibimos los aromas tradicionales, lo que olemos, lo que me gusta, lo que no me gusta, pero en realidad nuestro sentido del olfato es inmenso y capta muchísimo, un espectro muy amplio, entre ellos, para que ustedes entiendan, las feromonas, ¿sí? Cuando uno está enamorado, siente atracción por alguien y emite estas feromonas y el otro lo puede percibir, ¿sí? Es una cuestión de olfato. Ahora, si vos le preguntas a alguien qué aroma tienen las feromonas, no lo va a poder describir, no lo va a poder explicar, ¿sí? Porque no hay un olor específico que diga, no, la feromona huele a tal, ¿sí? Entonces, pero sucede y se capta eso a través del olfato, ¿sí? El olfato, a su vez, está ligado a todo lo que es nuestro cerebro, ¿sí? A la parte más interna del cerebro. Yo siempre explicaba cuando daba las clases de aromaterapia que nuestro sistema óseo, nuestro sistema de los huesos, ¿verdad?, cumple la función, más allá de mantenernos erguidos, ¿sí?, de poder tener la postura, también cumple la función de protección, es decir, las costillas protegen todos nuestros órganos. Y la zona más protegida de nuestro cuerpo es nuestro cerebro, es el hueso más pesado, más grueso, ¿sí?, con una capa mucho más potente para proteger una de las zonas más frágiles que tenemos, que es nuestro cerebro. Y dentro de nuestro cerebro, la zona más protegida, la que está en el centro, la que tal vez en un golpe o algo no se vaya a dañar, es nuestro sistema límbico, donde está la pituitaria, donde está la pineal. Y allí, en ese sector, donde se encuentra la memoria, que no es únicamente la memoria cotidiana, sino también la memoria ancestral, la memoria de la especie, ¿sí?, todas esas cosas que como especie hacemos automáticamente sin que nadie nos enseñe en algún punto, como los animales también que repiten sin haber sido educados, un patrón o algo, esa memoria de la especie se aloja allí. Y allí está el sentido del olfato, ¿sí? Por eso la aromaterapia funciona también, porque al momento de tomar los aceites esenciales que tienen principios activos, ellos van a ir justamente a esa zona del cerebro que es donde se gestan las emociones, ¿sí?, donde se aloja la memoria. Por eso un aroma nos puede llevar, ¿sí?, a un recuerdo, nos puede transportar en el tiempo un aroma. Entonces, entender que nuestro sistema olfativo, por ejemplo, el olfato en este caso, tiene muchísimas funciones, y por esto es importante también aprender a depurarlo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto de depurarlo? Constantemente nuestro sistema olfativo, ya sea desde, por ejemplo, vivir en una ciudad donde el constante smog que uno está respirando, que tiene alquitrán, contiene alquitrán, todo eso va taponando, ¿sí?, o disminuyendo mi capacidad olfativa. Otra cuestión es, que se repite en absolutamente todos los sentidos, es que lo saturamos, ¿sí? No lo dejamos percibir en neutralidad, sino que constantemente lo llevamos a expresiones que son como picos, ¿sí?, como que uno pega un pico. Entonces,
no sé, uno va por la calle y pasa una persona que, como se suele decir, no se bañó en perfume y puede estar a una cuadra y yo sigo sintiendo el aroma de ese perfume es intenso y no es natural, es sintético. Las esencias que allí se usan son mayoritariamente sintéticas. Entonces, cuando uno está acostumbrado a ponerse una ropa con un perfumito, ponerle el aroma, no sé, al detergente, a la perfumina, al el perfume para la ropa, el perfume para las telas, el perfume para el auto, y constantemente está poniendo perfumes sintéticos, ¿sí? Termina por distorsionar nuestro aroma y que nuestro sentido del olfato y que llegue un punto en que esté contaminado, ¿sí? En aromaterapia era muy loco porque a veces las personas solían decirte que determinado aroma no les gustaba y cuando uno le hacía sentir el aroma del aceite esencial te decía, ay, pero este me gusta. Claro, porque ese era un aceite, un aroma natural y constantemente estamos eh, saturados de aromas químicos, ¿sí? Y esas esencias químicas distorsionan la lectura de la realidad que yo hago, motivo por el cual automáticamente no me van a estar pudiendo brindar una percepción real de la vivencia que estoy teniendo, una visión orgánica, y eso indefectiblemente me va a impedir la ampliación de mi conciencia, porque yo estoy percibiendo un mundo irreal y sintético, a través, en este caso, por ejemplo, del aroma. Esto, saturar e ir a cuestiones sintéticas, lo hacemos en absolutamente todos los sentidos. Entonces nuestros canales de percepciones naturales y corpóreos están saturados y están sintetizados, plastificados, como digo yo, ¿sí? Entender esto es importante porque ir haciendo una depuración de los sentidos va generando un proceso realmente interesante. Acá tengo un par de preguntas de personas que me han dejado, ¿sí? Eh, con respecto a experiencias que están teniendo. Es increíble, en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé con aromaterapia, hace ya muchos años, una de las cosas que progresivamente fue pasando es que yo fui eliminando de mi vida todas aquellas cosas que tuvieran aromas sintéticos, pero no por una cuestión de, ay, no, no, porque esto es sintético y lo rechazo, no, no, esto no, sino que realmente me iba acostumbrando tanto a percibir los aromas naturales que cuando llegaba un aroma sintético me generaba desagrado. Por ahí un aroma al que antes tal vez uno estaba acostumbrado ya me molestaba. ¿Por qué? Porque empezaba a sentir o a identificar eso sintético, eso químico y mi cuerpo orgánicamente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se estaba depurando. Y cuando uno empieza a depurar el cuerpo, pasa como con el gusto, con la alimentación, solo rechaza determinados alimentos, rechaza determinados aromas, rechaza determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando uno va depurando esos canales, créanme que puede haber personas que tengan una alta sensibilidad de percepción, de canalización, y dirán, bueno, yo canalizo igual, yo percibo igual. Créanme que si se dedican a purificar también su cuerpo y sus canales perceptivos corporales, esa instancia va a ir a más, a mucho más, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a generar esta purificación. A mí me pasa, el día de hoy, por ejemplo, la otra vez terminé de regalar sahumerios que tenía,
que yo tenía antes muchísimos sahumerios, pero muchísimos, y los usaba un montón. Hoy por hoy no puedo usar sahumerios, puedo usar uno o dos que son plantas prensadas artesanalmente, o cuestiones muy particulares que no están hechos a través de las resinas o las gomas que le suelen poner a los sahumerios para hacer la pasta justamente y que se una, porque hoy por hoy me molesta sentir, lo distingo, o sea, mi cuerpo lo distingue y lo rechaza y no le gusta ese aroma de esa resina que se pone. No es por el humo, porque sahumar plantas, secar salvia blanca, romerito, todo ese tipo, yo sahumo con humo, un palo santo, eso el humo no me molesta, pero son aromas y cuestiones bien orgánicas y naturales. En cambio, cuando voy a los sahumerios, en mi caso, ya no puedo usar sahumerios, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, yo uso justamente sahumos 100% naturales, con los yuyitos, con las resinas, prendo el carboncito y coloco las resinas y los yuyos. Ahora vienen sahumerios más naturales, pero hay que saberlos elegir. Sí, de igual modo, he probado, los he intentado probar, pero también sabiendo, cuando uno también atraviesa otros procesos, en mi caso, yo he dado todo lo que es y he enseñado mucho todo lo que es aromaterapia, o sea, sé los procesos con los que se fabrican, ¿sí? También porque lo he enseñado y porque los he hecho, y, eh, y del mismo modo a nivel cosmética natural, de saber los ingredientes, he enseñado, tengo muchísimas alumnas con sus emprendimientos propios de cosmética natural y todo, pero cuando uno aprende los procesos que hay detrás, aprende a hacer y todo, uno también puede distinguir y ver, y a veces hoy está muy de moda el tema natural, y algunos no son tan naturales como dicen, ¿sí? Y eso yo créeme que me guío hoy por hoy 100% por mi olfato y mis percepciones, que en ese sentido están bastante purificadas. Como los de Sagrada Madre quizás, pero nada se compara con sahumar con yuyitos naturales, totalmente de acuerdo. Sí, yo tengo todos yuyos naturales. Hay una persona acá que hace unos conitos, por ejemplo, que él aprendió con unos nativos a generar unos sahumerios que lo único que hace es prensar la planta, no le pone ningún tipo de resina ni nada. Entonces, cada tanto compro esos conitos, por ejemplo, que los hace él artesanalmente, y no es que los conseguís en diferentes casas o que se hace industrialmente o así a granel, sino que los hace él artesanalmente y son los únicos que consumo, ¿sí? Entonces, pero bueno, por esto, porque no fue que de un día para el otro, fue progresivo, pero yo fui observando con el tiempo este camino, porque, como les digo, se fue dando solo, fluyendo naturalmente, y con el tiempo me di cuenta del recorrido que había hecho y cómo eso se había afinado, ¿sí? Lo mismo sucede con la piel. Les contaba recién el tema de la cosmética natural. Y es importante cómo nutrimos nuestro cuerpo. Y cuando uno usa algún tipo de cosmética, está nutriendo el cuerpo, ¿sí? Por eso dentro de la cosmética natural dicen, o sea, que todo lo que vos te pones por la piel lo deberías poder comer, ¿sí? No debería ser nocivo, tal vez el grado no es lo mismo a nivel tópico que a nivel ingesta, ¿sí? Eh, Puede haber que haya un grado mayor de saturación o que puedas ingerir menos, ¿sí? Por ejemplo, un aceite esencial a nivel oral se puede, pero requiere que un médico naturista, te recete, porque las dosis son milimétricas, y a nivel tópico ya es diferente, podés poner un poco más, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, pero sobre todo porque hoy por hoy hay conservantes, hay los mismos, o sea, productos, y no siempre esto es muy, o sea, es importante aprender a entender, porque como lo natural y determinadas etiquetas están de moda,
las vamos a encontrar fácilmente a esas etiquetas, natural, orgánico, vegano, ¿sí? Pero, por ejemplo, en una crema vegana, ¿sí? Puede estar, o sea, va a ser vegana y sin embargo pueden estar usando aceite mineral, ¿sí? Y que tenga aceite mineral va en contra, por ejemplo, de lo que es la cosmética natural, porque realmente yo le explicaba a la gente, el aceite mineral te dirán, bueno, sí, que es neutro, que no le hace nada a la piel, que el aceite mineral es plástico líquido, es un destilado del petróleo, ¿sí? Que sobra y que en algún lado hay que ubicarlo. Entonces, bueno, lo pongamos en las cremas, los pongamos, ¿sí? Porque no se puede comer. El inicio no te lo puedo vender un aceite mineral para que te lo pongas en una ensalada, ¿sí? Pero entonces te lo ponemos en una crema. Es muchísimo más barato porque en realidad es un desecho de la destilación del petróleo. Y en realidad lo que el aceite mineral hace es plastificar nuestro cuerpo, literalmente. Entonces, cuando uno coloca el aceite mineral en el cuerpo, va a generar esa sensación, ¿no? Las siliconas, todo ese tipo de cosas van a generar la sensación de suavecito, ¿no? Bonito, brillante, terso, limpio. Pero en realidad eso que yo estoy percibiendo es justamente el plastificado de mi piel. Y ese plastificado indefectiblemente va a hacer que las funciones que tiene mi piel de absorción, de transpiración, de percepción, ¿no? Porque tengo todos terminales nerviosos, o sea, la piel se forma junto cuando estamos en el estado embrionario, cuando estamos en el vientre materno, la piel se forma junto con el sistema nervioso, ¿sí? Es una parte en algún punto del sistema nervioso que nos recubre justamente para percibir el mundo. Entonces todas esas terminales nerviosas, toda esa percepción que tenemos a nivel piel, al plastificarla yo la disminuyo. Disminuyo mi capacidad de percibir el mundo. Entonces también esto que hace que se deshidrate la piel, aunque no lo parezca, pero como todos los días me coloco esta crema que va plastificando mi cuerpo, me parece que tengo la piel hermosa. ¿Qué sucede? Que cuando yo dejo de usar durante un tiempo esa crema, que tenía aceite mineral, voy a ver que mi piel está muy resquebrajada. Entonces lo primero que va a pensar la persona es, ay, viste lo bien que me hacía esa crema. Y en realidad es que todo el plastificado, con el tiempo de dejar de usarlo, como no lo fue renovando, y uno se va lavando con agua, con jabón, eso se va yendo, y en realidad eso que queda, esa resequedad que queda, es tu verdadera piel. Así de seca está, ¿sí? En cambio, cuando uno, más allá de que se hidrata, ¿no? Que toma agua, que consume alimentos que sumen a la piel y al bienestar del cuerpo, pero se usa un aceite de almendra, se usa un aceite de jojoba, se usa un aceite de palta, son aceites que yo tranquilamente los puedo poner en una ensalada y en realidad eso sí nutre mi piel, eso sí me armoniza corporalmente, ¿sí? Me dice, Maga, qué interesante, nunca lo había visto así. Sí, se generan muchos procesos en nuestro cuerpo que a veces en el día a día estamos tan realmente automatizados que no nos detenemos a pensar en eso y hoy por hoy, como les digo, hay muchas etiquetas eh, que venden, ¿no? Orgánico, natural, vegano, y es como que, bueno, entonces si es vegano o si es natural es bueno, y no necesariamente, ¿sí? A veces te pueden vender un aceite, por ejemplo, un aceite esencial natural y que esté alterado. ¿Por qué? Porque si a un aceite esencial lo diluyen en un aceite vegetal, como puede ser una almendra o un jojoba, sigue siendo natural, pero está diluido, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de cuestiones en las que desgraciadamente, ¿no? Es como que uno siente que se siente abrumado, lógicamente, porque parece que es un montón y que cómo hago yo para poder estar al tanto de todo eso. Pero estas cuestiones, ¿sí? Estas cuestiones que
que dice, bueno, me fijo, ¿no? A ver, ¿tiene aceite mineral o usa aceite vegetal o ese tipo de cuestiones? Leer las etiquetas es importante, ¿sí? Bueno, si no puedo distinguir si todavía mi aroma o mi olfato no está tan destilado, bueno, en vez de comprarme por las dudas un saumerio que no sé, me compro eso, el yuyito suelto, la resina suelta, uso un carboncito, o me compro los ramitos que vienen ahora súper naturales de hierbas atadas, ¿sí? Y empiezo a buscar formas de, digamos, de depurar armónicamente aquello que yo percibo. Créanme que, que es un gran paso, porque a veces nos olvidamos de nuestro cuerpo. Pero volvemos a esto, o sea, la conciencia se amplía a través de la percepción. Y la primer área de percepción que tengo del mundo son mis sentidos corporales, que se agudizan y se llevan a otro nivel cuando están purificados. Es decir, que realmente si alguien tiene, por ser naturalmente una persona perceptiva, formas de captar las energías, cuidando estos detalles va a potenciar sus niveles perceptivos muchísimo más, ¿sí? Entonces, entender que todas esas cuestiones químicas que a veces ponemos, ¿no? A nuestro olfato, a nuestro cabello, a nuestra piel, estamos generando un mundo plástico, ¿sí? Era como la canción esa, ¿no? Esa era, ¿cómo era? Ella era una chica plástica, de esas que andan por ahí. Solemos ser, aunque no lo parezca, seres plásticos, ¿sí? El plástico está por todos lados, como les digo, hasta en las cremas. O sea, estamos plastificando nuestro cuerpo. Entonces, uno tiene que tener esto, digamos, este ejercicio, estos tiempos que hablamos, ¿no? De que tenemos que llevar a este salto de conciencia, este salto cuántico, me llevan indefectiblemente a que yo haga consciente cada paso que voy dando. Y como siempre digo, hay que empezar por aquel lugar que te resuene a vos, ¿sí? Por aquel lugar que vos sientas que es más fácil comenzar. Y créeme que indefectiblemente cuando vos comenzás por aquello que te resuena más, que lo sentís más afín, que vos sentís que a eso lo vas a poder sostener en el tiempo, la continuidad, la perseverancia son fundamentales. Hacer algo cada tanto, ¿sí? Ah, no, sí, porque una vez yo me acuerdo que me compré un perfume que hacía un artesano, que era sólido y que era re rico, pero no, yo uso tal cosa, ¿sí? Los desodorantes, las cosas que usamos, ¿sí? Yo les digo, prefiero 1000 veces, o sea, comprate un aceite esencial, ponelo en un costo de alcohol, con alcohol y agua, y tenés un desodorante para el baño, yo lo uso así, yo ya no puedo usar, o bien en productos 100%, digamos, diseñados con aceites esenciales, con cuestiones naturales, que hoy, gracias a Dios, porque esto hace muchos años atrás, era más difícil llevar estos hábitos, hoy por hoy, ¿sí? Tenés todo al alcance de la mano. Tenés todo al alcance de la mano, tenés cada vez más opciones de gente con conciencia que está sembrando esto, ¿sí? Maquillajes sólidos, maquillajes naturales, las cremas, los productos de limpieza, todo, no lo vas a encontrar en el súper, esa es la realidad, ¿sí? Porque todo lo que está en un súper va a ser súper, digamos, industrializado y generalmente lo vas a conseguir en alguna feria, en alguna dietética, en algún local específico que venda determinados productos. Por ejemplo, yo acá en Capilla hay un lugar que se llama Pura, y que lo amo porque tiene todas cuestiones de limpieza con refil,
con bicarbonato, con cosas todas muy orgánicas, naturales, como yo limpio mi casa también, digamos, ¿sí? Entonces, para mí, hacer todos los preparados, yo hace más de 10 años que limpio mi casa de manera mucho más natural, y es un proceso, y obviamente en aquel momento yo hacía absolutamente todo. Me hacía el jabón líquido para lavar la ropa, el jabón en polvo para lavar la ropa, las mezclas para el inodoro, las mezclas para esto. Hoy por hoy tengo la posibilidad de que si no tengo el tiempo para hacerlo, voy y lo compro, ¿sí? Y eso facilita mucho poder crear estos hábitos, ¿sí? Lo mismo sucede con el sentido del gusto, o sea, el paladar, el gusto, el sentido del gusto, es un sentido que se entrena, que se educa, ¿sí? Es por eso que culturalmente nosotros comemos cosas que tal vez otras culturas vean asquerosos y a nosotros nos pasa viceversa, digamos, que otras culturas comen cosas que a nosotros nos parecen que no podríamos comerlos o que eso es desagradable. ¿Por qué? Porque en realidad el sentido del gusto, como todos los sentidos, se educa, ¿sí? Y del mismo modo en que sucede con el olfato, que uno va depurando, o que sucede con la piel, porque, por ejemplo, cuando yo hacía cosmética natural, eh, para ampliar todavía un poco más mis conocimientos y todo, me fui a un curso de cosmetología para aprender procesos, movimientos, determinadas cuestiones y luego llevarlo justamente a lo natural. Y las primeras clases fueron más que nada teóricas, hasta ahí veníamos todo bien, y de repente llegamos a la primera clase donde íbamos a hacer las prácticas con simplemente hacer una limpieza liviana, porque por ejemplo en mi caso no llevaba maquillaje, nada, una limpieza liviana y una hidratación, un tónico, listo. Y yo fui y me propuse para hacerme la primera limpieza, digamos, como voluntaria, para que me lo hagan a mí. Yo no les puedo explicar, bueno, la gente estaba como totalmente anonadada de cómo mi piel absorbía re bien. Y yo, claro, absorbe re bien porque mi piel no está plastificada, no es que queda ahí el producto y tarda en entrar. Mi piel estaba totalmente depurada, entonces absorbe lo que yo le doy. Pero el ardor, y eran productos buenos, de marca, digamos, cuidado, con 500 cosas, en un lugar bien, porque yo había elegido un lugar que más o menos tuviera determinadas cuestiones. No se pueden imaginar el ardor de mi piel. Y yo digo, claro, o sea, mi piel ya hace tantos años que no pone este tipo de cuestiones con conservantes agresivos a la piel, con aceites minerales, con determinadas cosas, que mi piel no lo toleró. Y yo dejé de hacer el curso porque digo, si ante la primera limpiecita así nomás, mi piel reacciona así, yo no puedo seguir haciendo el curso porque vamos a ir a cuestiones más heavy, digamos, para la piel y ni loca, o sea, no podría. ¿Pero por qué? Porque mi piel también ya estaba depurada de hace años que yo no coloco cuestiones tóxicas en mi piel. ¿Sí? Yo le digo a la gente, si vos estás con los labios paspados, antes que ponerte esos mantecas que suelen vender en las farmacias o en eso, ponete aceite de oliva. El aceite de oliva es genial. Ponete el aceite de girasol que tenés en tu casa. Ponete o comprate una manteca de cacao pura. Vas a usar muchísimo menos. Te va a durar una cantidad y te va a curar mucho más. O sea, aprender que, que no es, pongo, consumo, llevo. Realmente yo tengo que tener conciencia de cómo estoy cuidando este vehículo que uso y si estoy optimizando las funciones que tiene. Realmente nuestro cuerpo tiene muchísimos canales de percepción y una amplitud de percepción increíble, pero si yo lo saturo, si yo lo plastifico, si yo lo hago sintético, no me va a dar la misma respuesta. Y de esa manera volvemos a lo mismo. Yo no voy a estar teniendo una percepción real de mi mundo, de la captación. Entonces cuando yo toque algo, esta piel plastificada no va a estar al 100% pudiendo percibir eso,
no va a tener los terminales nerviosos a full, como para que si yo acerco la mano vibracionalmente me recepte bien todo, ¿sí? Cuando yo voy purificando eso, créanme que todo eso se amplía, se activa una cantidad. Y con el sentido del gusto también, ¿sí? Entre una de las varias cosas que yo cursé, he hecho mucho, he recorrido mucho, pero bueno, hice todo lo que es medicina come chingón a través de las plantas y la percepción, y allí realmente uno aprende, por ejemplo, ¿qué tenemos, no? Las plantas amargas, las plantas picantes, las plantas dulces, las plantas agrias, las plantas que son con sabores más acres. Y uno va viendo cómo todo nuestro cuerpo está diseñado para percibir eso, al punto, por ejemplo, de que si yo voy a algún lugar, a través del sabor de la planta, de la contextura que yo puedo poner un poquito en mi boca y detectar si esa planta es venenosa o no para mí, si es nutritiva, si me puede ayudar en determinado proceso. Y aprender eso también es importante porque de vuelta, constantemente estamos consumiendo cosas que no son lo que realmente son. Entonces yo le estoy dando, como quien diría, esa información al cerebro, ¿sí? Yo veía unas publicidades hace un tiempo atrás de unos jugos en sobre que de una persona que decidía ya todo, dice todo ese lío de exprimir la naranja, todo, la juguera se reía, se descomponía y de repente la persona abría un sobrecito de jugo y decía el nombre de la marca, el verdadero sabor a fruta. Yo digo, por Dios, qué publicidad más nociva. O sea, si vos te tomás o reemplazás el jugo de naranja exprimido por la mañana por uno de un sobre, no tiene nada que ver, ¿sí? Y yo le voy a estar diciendo a mi cerebro, suponiendo que esto es un jugo de naranja, mirá, me voy a tomar un jugo de naranja. Y el cerebro va a decodificar en algún punto que eso es naranja. ¿Sí? Y no lo es. Entonces hay muchas personas que se acostumbran a esos sabores sintéticos y cuando prueban realmente una naranja, ay no, esto no es muy ácido o es muy... Claro, si está saturado de azúcares, si está saturado de conservantes, si está saturado de 500 cosas, es imposible, o sea, yo le estoy literalmente dando una información errónea a mi cerebro y a mi cuerpo. ¿Sí? Y la saturación de los productos procesados, tanto en sales, en conservantes, en azúcares, adormecen mi sistema de papilas gustativas, las neutraliza, quedan realmente sobresaturadas y no pueden distinguir sabores. Entonces necesito cada vez sabores de mayor intensidad porque si no, no los puedo distinguir. Eso es lo que sucede cuando yo no como natural, cuando yo como procesado, ultraprocesado y compro estas jugos, gaseosas o cuestiones que tienen sabor a, ¿sí? Realmente estoy generando una percepción de mi realidad errónea. Entonces, el sentido del gusto también está vinculado a muchísimas cuestiones, ¿sí? Que van haciendo nuestra percepción de la realidad. Se conjuga con el olfato, ¿sí? Se conjuga con la piel y me va a dar, cuando yo lo depuro, también. Porque cuando yo lo depuro, entre otras cosas, es que ya no voy a necesitar, si yo voy a alimentos más naturales, ¿sí? Sin sobresaturación, sin sobrecondimentación, porque también a veces, no, sí, me como, no sé, una calabaza o algo, pero le
lo saturo de sal, lo saturo de azúcar, le pongo, no sé, mayonesa, sabor, cosas y vos decís, eh, no. Y miren que si hay algo que a mí me encanta es la condimentación, pero me encanta la condimentación cuando es para crear y yo puedo percibir, ¿no? Le puse un poquito de coriandro, le puse un cumel, le puse el orégano, ¿no? Y puedo realmente generar una armonía, una composición y no tapar, ¿sí? No camuflar, no sobresaturar o poner en exceso algo que también a su vez va a dañar a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, aprender que todo esto son canales de percepción, que purificar mis canales de percepción realmente va a ayudar en esta ampliación de conciencia que se me pide por muchos lados, ¿sí? Primeramente, porque al yo tomar estas decisiones, o sea, estos tiempos que nos piden cambio, indefectiblemente implica que tomemos decisiones y que dejemos atrás la vida que teníamos y que los procesos que hagamos, y sobre todo los cotidianos, sean cada vez con mayor conciencia. Entonces, si yo me detengo a pensar un minuto y no compro compulsivamente una crema porque no sé, porque mi mamá, mi abuela la compraba, porque la publicidad me lo dijo, porque tal actriz lo usa o dice que lo usa, ¿sí? Y si yo voy y me planteo qué es lo que está pidiendo mi cuerpo, pruebo, busco, primeramente yo voy a estar haciendo consciente este proceso de la adquisición de esa cuestión que voy a poner en mi cuerpo. ¿Qué implica? ¿Sí? ¿Qué implica para la tierra? ¿Qué implica para la naturaleza? ¿Qué implica para mí? ¿Qué implica para mi percepción? Y a su vez, como voy a estar depurando mis canales, también voy a estar generando una percepción diferente del mundo de la que tenía, y eso va a ayudar en la ampliación de mi conciencia. Muchas veces, a veces uno, como decía al principio, se pregunta cómo puedo llevar a la práctica estas cuestiones no tan abstractas como puede ser la conciencia. Y de verdad nos olvidamos que somos este ser holístico, integral, todo, que vino a experimentar una materialidad y que nuestro cuerpo físico es el primer cuerpo en el que yo tengo mayor control, ¿sí? Y mayor posibilidad de modificar, al que tengo mejor acceso y que a su vez es la primera puerta de percepción del mundo para mí. Y que tengo que cuidarlo y que tengo que aprender porque es el primer paso. O sea, si yo estoy bloqueando esa percepción, ¿cómo puedo llevarla a otro nivel? Porque nuestros sentidos se empiezan a agudizar a medida que los depuramos y nos van llevando a percepciones que nos llevan a otro nivel, que realmente nos pueden llegar a sorprender, tanto a través de la piel, el olfato, el gusto, ¿sí? El oído es otro, muy importante, porque el oído y la vista son dos de los sentidos que están como constantemente sobreestimulados. Primeramente porque estamos frente a una pantalla, ¿sí? Vivimos en una sociedad que ha hecho del sentido de la vista casi el sentido primordial, siendo que es un sentido bastante eh, fácil de engañar, ¿sí? Que nos puede generar realmente percepciones, lo vemos muchas veces, ¿no? En los juegos de ilusión óptica o determinadas cuestiones, es un sentido que es bastante engañable en algún punto. No, no es como el del olfato, por ejemplo, que una vez depurado te puede generar la vista, a veces, en estas, por ejemplo, ilusiones ópticas, te puede jugar un engaño, ¿sí? Hay sentidos que son muchísimo más precisos. El del olfato lo es,
es motivo por el cual, por ejemplo, el bebé al momento de nacer reconoce a su madre por el olfato. Es una de las razones por las que se suele decir a las madres que no se perfumen para que el niño pueda generar realmente el vínculo, porque reconoce a su madre por el olfato, ¿sí? Entonces, nosotros nos reconocemos por el olfato como los animales, los perros que se huelen, y aunque no lo parezca, nosotros también lo hacemos, ¿sí? Nada más que no somos conscientes, pero eso lo captamos y lo reconocemos y nuestro cerebro lo decodifica. Pero el sentido de la vista está siendo sobresaturado y que aparte, a nivel social, nos indican, ¿no?, cuasi obligatoriamente qué es lo que tengo que, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es lindo, qué es lo que es feo, cómo tengo que verme, cómo tengo que ver, todo, ¿sí? Y del mismo modo, el oído, a través de la música y por sobre todo a través de las pantallas, ¿sí? En esto que hablamos, que estamos siendo constantemente, nuestro sentido de la vista y del oído están siendo sobresaturados, ¿sí? Sobresaturados constantemente. Es un bombardeo que recibe nuestro cerebro y nuestro ser constantemente a través de las pantallas. Y empezar a entender, yo lo he puesto por ahí en formas de elevar la vibración en varios posts, ¿qué escucho? ¿Qué elijo escuchar? Uno tiene que ser consciente, ¿sí?, que uno elige qué escuchar. Uno lo hace continuamente, ¿sí? Y que hay veces que uno tiene que tomar a veces decisiones que, bueno, yo por ejemplo, este año retomé más lo que son actividades físicas, porque que siempre me han gustado, que siempre he estado vinculada, y algo que a mí siempre me había gustado en algún punto, ir a un gimnasio. Y realmente en este momento no voy a un gimnasio básicamente más que por los ejercicios que puedo elegir que pongan o no, con tal tipo de ejercicio o no, o de disciplina, digamos, física, por la música. No quiero, o sea, si hay algo que yo no escucho en mi cotidianeidad, digamos, no tengo prendidas radio, pongo música cuando tengo ganas de escuchar la música que yo quiero escuchar y nada más, y si no estoy en silencio, los que me conocen o han venido aquí, saben, como digo yo, que yo vivo como Blancanieves hablando con los pajaritos en el medio del monte, tengo un solo vecino que casi no está nunca, y todo lo demás es naturaleza. Entonces yo escucho el silencio y escucho la naturaleza. Entonces, y cuando elijo poner música, la elijo que escuchar. No tengo cable, no tengo, digamos, no uso el televisor en ese aspecto. Entonces yo no escucho noticias, no veo noticias, yo no. Entonces, realmente en ese sentido tengo esta facilidad. Obviamente uno dice, bueno, yo vivo, no sé, en pleno centro, yo he vivido en Capital Federal, en lugares donde eso está totalmente exacerbado y entiendo, pero esas personas que viven en esos lugares tienen que aprender, por ejemplo, a darse la posibilidad de el silencio, ¿sí?, de no sobresaturar aún más mi sistema auditivo, porque si de repente vivo en un lugar en donde a mí me pasó, por ejemplo, en el primer departamento no, era una planta baja y un contrafrente, no tenía tanto problema de ruido, pero el segundo departamento que viví, en Capital Federal, se escuchaban las bocinas, y era tremendo. Si yo a eso le sumo que prendo el televisor para poner al palo el sonido, porque quiero escuchar más, que eso tape el sonido de las bocinas, y a su vez lo pongo con un informativo, y no estoy colaborando con mi sistema auditivo ni con mi sistema, digamos, de percepción de lo que hace mi mente de la realidad. Entonces esas personas deberían tener esta prioridad de buscar sus espacios de silencio, de retirarse cada tanto, cuando pueden, en algún momento, en un lugar mucho más silencioso, estar en silencio, ¿sí?, aprender a depurar qué música escucho, a qué lugares voy, qué música pasan. Como les digo, yo no voy a los gimnasios porque no tengo ganas de escuchar música, no sé, reggaetón o cosas por el estilo que yo no escucho y que me parecen en muchos casos
violentas auditivamente, y no tengo ganas, no tengo ganas realmente de escuchar eso, entonces lo elijo. Yo soy consciente que es una elección mía. No voy a hacer un lío a un gimnasio para decir que pongan otra música, no, pero entiendo que eso es lo que la mayoría elige, que es lo que vende, y bueno, entonces elijo actividades físicas en donde no esté por medio la música, ¿sí? O la música que pase en esas actividades físicas, como puede ser pilates, a donde voy, no estén poniendo ese tipo de música, ¿sí? Y lo mismo lo visual. ¿Qué veo? ¿A quién veo? ¿A quién escucho? ¿No? O sea, eso es constante. El escuchar a veces a personas o a amigos que constantemente se están quejando y que a mí ya no me cuadra, no me gusta, no me resuena el sistema de la queja. Bueno, no sé, si es alguien muy cercano, regularé la forma en que las visito, ¿sí? El tiempo, cómo, qué predisposición energética voy a poner en la absorción de eso, si lo voy a cuestionar o lo voy a tomar, si me voy a enganchar o voy a dejar que pase. Todo eso también va ampliando todo mi sistema auditivo, mi sistema visual, ¿sí? Y tengo que depurarlo. No ver tanto, llevar, hacer contemplación de naturaleza, cerrar los ojos, ir hacia adentro, observarme, hacer introspección. Es necesario. Son prácticas que se han olvidado, pero que también son necesarias para percibir el mundo. La sobresaturación de nuestros sentidos bloquea y anestesia mi capacidad de percibir el mundo, y eso indefectiblemente va en contra, ¿sí?, de esta invitación que hace el universo en este momento de ampliar mi percepción y ampliar mi conciencia, ¿sí? Realmente nuestros sentidos son un área de muchísima fortaleza y donde me puedo apoyar, en donde lo puedo medir, cuantificar, sentir. Realmente me va a estar brindando un parámetro de mi evolución por ahí muchísimo más perceptible, pero tengo que darle la posibilidad de que lo hagan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Marce, que es una persona que hizo conmigo todo lo que es el programa de acompañamiento álmico, que me decía pensar que yo cuando empecé pensé que era únicamente tal cosa, y ahora con todo este proceso adentro, encima puedo percibir una cantidad de cosas y empezar a entender mi cuerpo energéticamente. Ella me decía que, por ejemplo, ahora que está más perceptiva, que fue agudizando, porque es como una retroalimentación, ¿no? Que ella está como mucho más sensibilizada o atenta a sus percepciones, le molestan ruidos intensos que antes no le molestaban, ¿sí? Y eso pasa mucho, del mismo modo en que en estos tiempos personas que antes nos resonaban, ahora ya no me resuenan, prácticas que yo hacía, ahora ya no. Esto que les decía de los sabores, que antes, no sé, comíamos comidas recargadas y ahora vamos a algo más liviano porque si no, no lo puedo tolerar. Lo mismo sucede con todos nuestros sentidos. Entonces, cuando nuestro sentido del oído se empieza a perfeccionar, se empieza a agudizar, empieza a entender y a rechazar justamente esta sobresaturación que se hace, ¿sí?, que termina siendo violento para nuestro cuerpo y para nuestros sentidos, porque estamos yendo a algo mucho más liviano, como siempre digo, mucho más sutil, mucho más cuya percepción va a pasar como por otros lugares, y cuando uno, por decirlo de alguna manera, pone la música al tope, al palo, como se dice aquí, no le estoy permitiendo a mi oído afinarse, lo estoy sobrecastigando, lo estoy sobreestimulando, ¿sí? Entonces ella me preguntaba si esto era normal, igual que
que se sobresalta con ruidos muy fuertes y siento que es una locura mía. No, no es una locura. Cuando uno empieza a estabilizarse en cualquier área, ¿sí? Cuando uno empieza a estabilizarse internamente, cuando uno empieza a depurar y estabilizar los sentidos, ¿no? El olfato, la vista, llega un punto en que se hace mucho más notorio para el cuerpo, para el ser, para la percepción, cuando algo está presentando un desequilibrio. Y esto que yo les digo, naturalmente, sin que yo ponga una intención así 100% consciente, ay, ahora esto me molesta, voy a hacer que esto me moleste. No, solo orgánicamente sucede que el cuerpo que se va depurando te va a poner un límite. Entonces ya no vas a querer escuchar sobresaltos de sonidos, ya no vas a querer escuchar intensidades exabruptos de sonidos, sino que vas a querer buscar justamente momentos de mayor armonía. Tu ser, por naturaleza, cuando uno va buscando la armonía interna, te va a llevar indefectiblemente a que busques la armonía también en el exterior. Entonces los sonidos fuertes, los gustos sobresaturados, los olfatos, todos los aromas sintéticos, ¿no? De a poco te va diciendo por ahí no, ¿sí? Y me decía con respecto a los oídos, justamente, que en muchos momentos ella percibe mucho, ha ido encontrando esta percepción tal vez también ante los oídos, por eso les digo, son canales, muchas maneras de canalizar que a veces la gente desconoce, ¿sí? Como yo les decía antes, a través del olfato, a través de la piel, a través del oído, uno puede canalizar, ¿sí? Y cuando sobresatura eso, se impide la posibilidad de canalizar. Pero ella decía que, por ejemplo, cuando determinadas vibraciones o algo ella percibe, además de determinado sonido particular en sus oídos, le vibran las sienes y empieza, dice, un movimiento de salivación que se empieza a intensificar y un movimiento involuntario de la lengua. Dice, ¿será entonces que se modifica el sentido del gusto? Realmente sucede esto. Cuando uno empieza el camino de la armonización, se pone todo mi sistema corporal a mi servicio y empiezo a percibir que aquello que yo pensaba que servía solamente para una cosa, me está dando otras informaciones. Entonces, la salivación, los movimientos de la lengua, determinadas cuestiones, me están brindando información sobre el mundo que percibo. ¿Sí? Me van a brindar información. Todos nuestros sentidos están vinculados. Entonces, uno empieza el caminito por uno e indefectiblemente va a llegar al otro. ¿Sí? Estamos comunicados, somos seres holísticos, somos un todo. Es imposible solamente querer centrarme en un lugar. Por eso les digo, comiencen por esos lugares que les es más fácil, que les es más sencillo, ¿sí? Entonces, tranquilamente el sentido del gusto y tu percepción, digamos, corpórea a través de esos órganos como la lengua, se está modificando, ¿sí? Y se va a modificar. Y es bueno, de ahí vienen estos ejercicios de autoobservación y de autoconocimiento de los que siempre hablamos. Es necesario darse el tiempo de la observación en cómo estoy percibiendo y qué sucede en mi cuerpo ante determinadas circunstancias, ¿sí? Y otra cosa de las que ella planteaba a nivel piel ya es los hormigueos que siente ante determinadas situaciones o cuestiones en diferentes partes del cuerpo. También volvemos a lo mismo, ¿sí? Uno va a ir
agudizando todo nuestro cuerpo a medida que elevamos la vibración, a medida que nos transformamos en seres más conscientes, en que hacemos este ejercicio de la conciencia un hábito diario, toda nuestra percepción se va a agudizar. Entonces, el sentido de la piel nos puede brindar muchísima información. A veces simplemente es una lectura, o sea, todo mi sistema corporal detecta una vibración y automáticamente me pasa la información y yo siento, ¿no? Acá hay mala energía. Simplemente lo sé. Otras veces pasa esto, siento un hormigueo en el cuerpo, siento un escalofrío en alguna parte, siento una punzada o algo en alguna parte del cuerpo, siento calor, siento frío. Todas esas modificaciones son formas de percepción a través de nuestra piel. Por eso también es tan importante cuidarla. Cuando yo dejo de plastificar mi piel, eso se agudiza una cantidad, muchísimo se agudiza, ¿sí? Entonces, ser conscientes de todo esto, traerlo a la conciencia, darme cuenta que son formas de canalizar, ¿sí? Que puedo canalizar a través de mi cuerpo, literalmente. No es simplemente, vino una luz, ¿sí? Hay mucho, porque a veces yo hago mucho hincapié en esto, porque si bien, como yo siempre digo, yo desde muy chica tuve muchos canales abiertos, percibo a través de voces, veo, ¿sí? Percibo, tengo muchas experiencias que se le llaman extrasensoriales y para mí no dejan de ser sensoriales, forman parte de la sensibilidad de nuestro cuerpo. La realidad es que también tuve y tengo un ejercicio de depuración muy importante en cuanto a lo corporal y realmente les puedo dar fe que cuando yo he ido con todos esos canales ya abiertos que he tenido, cuando yo he ido purificando mi cuerpo, a medida que fui siendo consciente de estos detalles que hacían al día a día, pude observar cómo la percepción cambió y se amplió. Entonces, realmente a veces, yo siempre digo, buscamos el show, ¿no? Simplemente buscamos el show, queremos lo fantasioso, lo lindo, aquello que me deslumbra y pierdo, ¿sí? Pierdo de vista, y dejo de tener en cuenta cuestiones cotidianas. Y la realidad es que el hábito cotidiano, la cotidianeidad, lo que yo hago y persisto, por eso les digo, empiecen por aquello que les sea afín a ustedes, porque es lo que van a poder sostener más tiempo y que va a ser natural para ustedes ir en esa dirección. Y solo cuando uno se vuelca en ese sentido, empiezan a llegar los otros pasos. Naturalmente, fluye, ¿sí? Pero eso, lo cotidiano, el día a día, es lo que realmente agudiza la percepción, lo que va a permitir esta ampliación de la conciencia. Y cuando yo puedo realmente ampliar mi conciencia, llevarla a otro nivel, es cuando voy a poder producir, ¿sí?, ese salto cuántico. Ya lo dije, cansada de repetirlo, lo seguiré repitiendo, lo siento, pero es que ese salto no se produce porque sí, no es una cuestión mágica, hoy bueno, mañana es el salto, listo, y yo sigo igual. O sea, cuando uno habla constantemente de que uno tiene que morir a la vida que tiene que cambiar, tenemos que cambiar todo. Y nuestros hábitos diarios tienen que cambiar, ¿sí? Tienen que cambiar, tienen que purificarse, tienen que mejorarse. Tenemos que llevarnos a la mejor versión de nosotros. Entonces, no puedo tener una mejor versión de mí si le estoy brindando a mis sentidos una irrealidad sintética y plástica, ¿sí?
que me ayuda a esa realidad sintética y plástica a encajar en un sistema de clones, como digo yo, ¿no? En el que son todos iguales, en que todos hacen lo mismo, y lo que se busca en la actualidad es que cada uno despierte su ser original, que sea propio, que sea único. No queremos clones, no queremos encajar, tenemos que ser. Y a eso, digamos, bueno, implica que yo cambie mis hábitos diarios. Y podemos empezar teniendo en cuenta esto, los sentidos, que son nuestra manera más cotidiana de percibir el mundo. ¿Sí? Espero realmente que les haya servido, que les haya nutrido, que mínimamente le haya generado dudas o cuestionamientos, porque ese es el comienzo, cuando uno empieza a cuestionarse o a decir, mira, no lo sabía, y a ver, entonces, ¿qué tiene mi crema? ¿Y qué tiene tal cosa? Y empieza así la búsqueda, ¿sí? Con una duda, con una incertidumbre, con un cuestionamiento. Y a eso se nos invita en estos tiempos, a que nos cuestionemos a nosotros mismos. Así que si he colaborado un poquito en esto, bienvenido sea, ¿sí? Porque creo que realmente podemos llegar a la mejor versión de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que este cuerpo nos va a acompañar en ese proceso. Así que bueno, ya el miércoles que viene no sabría decirles, no tengo en claro ahora cuál es el live del miércoles que viene, pero seguramente lo voy a estar notificando en los posts. Espero realmente que pasen una bonita semana, un bonito finde, y nos vemos entonces el miércoles que viene. Bendiciones, luz y evolución.